Las opiniones expresadas por los invitados de Despertares son responsabilidad exclusivamente de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del programa. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y testimonios, con la única intención de que llegue a la persona que tenga que llegar el mensaje y que le sea útil, de acuerdo a su experiencia de vida y decisión. El contenido compartido en este espacio no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ningún área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invitamos a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional especializada. Hola, ¿cómo están, estimada comunidad de Despertares? Mi nombre es Guadalupe Montes, como siempre un gusto enorme saludarlos nuevamente y bueno, pues seguir contando con su preferencia. El día de hoy tenemos un programa, bueno, yo siempre digo lo mismo en todos los programas, porque sí es así, la verdad, cada asistente, cada persona que nos ha abierto su corazón y que nos han contado enormes y grandes testimonios muy importantes, pues ha sido un programa especial cada uno de ellos. El día de hoy tenemos a Miguel Ángel Salcedo, el cual nos viene a compartir una situación de vida, como la tendrán muchas personas que nos estarán por ahí viendo, o que tengan un familiar. Actualmente las enfermedades mentales socialmente han cobrado un auge tremendo y han ido en aumento. Situaciones como la ansiedad, como el estrés, como la depresión, han sido un factor muy importante para que la sociedad se paralice y muchas veces pues tenga que recurrir a apoyos psiquiátricos para poder promover su funcionalidad. Y el día de hoy Miguel Ángel viene a hablarnos de lo que es vivir con esquizofrenia. Pero antes de entrar en materia, Miguel, por favor, compártenos quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres. Preséntate un poquito más para que nuestro público de Despertares te conozca más. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Salcedo. Soy originario bueno, nací en México, Distrito Federal, y pues tengo 36 años y pues actualmente me dedico ahorita a estudiar diseño gráfico. Y pues anteriormente, antes de entrar a trabajar, estaba trabajando en Little Caesars y pues he tenido varios trabajos de ventas y cosas así. Pero pues ya ahorita, antes yo vivía aquí en Querétaro, viví mucho tiempo acá en Querétaro, como fácil unos 10 12 años aproximadamente, pero por circunstancias que han ido pasando a través de mi vida, pues regresé a vivir al DF, que ya lo extrañaba. Que ya extrañaba Ya lo regresar para allá. extrañaba. Muy bien, Miguel Ángel. Pues bueno, miren, yo les comparto que tengo la fortuna de conocer a Miki ya desde hace, bueno, le digo Miki por familiaridad porque ya nos conocemos ya de algunos años. Tuve la oportunidad de conocerlo en un tratamiento en el cual él estaba tratando una cuestión por ahí también de adicciones. Y pues dentro de los centros de rehabilitación también a veces contamos con pacientes que les llamamos pacientes duales. Aparte de la cuestión adictiva, pues también traen cuestiones psiquiátricas. La cuestión de la esquizofrenia fue algo en la vida de Miki que lo fue sorprendiendo poco a poco y ya nos irá platicando desde niño. ¿Qué pasaba contigo, Miki? O sea, vamos a ir como cronológicamente un poquito platicando desde tu vida más jovencito hasta llegar ya al presente. Yo lo que recuerdo, que en el momento en que mi familia peleaba, antes de que mis papás se separaban, en cada pelea que ellos tenían y yo me iba a acostar, ahí es en donde yo empiezo a escuchar como una voz que me decía: tú no perteneces aquí, vete de aquí, tú mereces algo mejor. Se lo llegué a comentar en una ocasión a uno de mis mejores amigos de la primaria, y él me decía: es que es tu conciencia, es que es esto, es lo otro. Y yo dije, lo creí. Pero en una noche yo me despierto y ahí fue cuando yo a los 6 años vi por primera vez una sombra. Y yo veía una sombra parada al lado de mí
o en donde estaban mis pies. Y veía como una silueta. Entonces, al principio me dio miedo, pero era todas las noches lo mismo, lo mismo, lo mismo, que me acostumbré. Me acostumbré a eso y dije, A una presencia ajá. ahí. Y escuchaba que era normal en un niño tener amigos imaginarios, y cosas así. Entonces, yo a pesar de crecer con mis hermanas, crecí solo. Uh-huh. Entonces yo jugaba solo, de la escuela pues llegaba, bueno, llegaba a la casa y todo, y cada quien a sus actividades. Entonces, yo me sentía muy solo. Muy solitario, o sea, Sí. no tampoco no interactuabas con otros niños de ahí, vecinos o casi No, porque por el trato que tenían mis compañeros hacia mí, yo me aislaba. Ahí tú seguías teniendo esta vida en cuanto a seguirte sintiendo como no adecuado en tu entorno, Sí. como raro, seguías escuchando estas voces. ¿Esto se fue incrementando, Miki? O sea, esta situación, sobre todo a nivel interna contigo. Sí, la verdad es de que yo, cuando llego a la nueva escuela, me volví violento. Uh-huh. Ahí es en donde empecé yo por cualquier cosa que yo me sintiera amenazado, intimidado, inseguro. O sea, ya estabas entrando a la adolescencia también. Pues no, tenía 8 años, 9 años. 9 años, bueno, todavía. Tenía 9 años. Ajá. Entonces, pero recuerdo que... O sea, ahora de ser el buleado, yo me volví. tú buleabas. Y la voz que yo escuchaba como que alimentaba esa violencia, porque yo escuchaba que me decía, no te dejes, agarra esto, agarra el otro, pícalo, esto, lo otro. Entonces ya no era solamente una violencia normal de un niño que golpeaba con las manos, no, yo agarraba tijeras, compás, o sea, algo, y me acuerdo que correteaba a mis compañeros, tanto mujeres como hombres, para hacerles daño. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que esta voz alimentaba eso, y me decía, no te dejes porque esto, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Entonces, pues, yo como que me fui creyendo todo eso. Y así, pues, por el comportamiento me acuerdo que era pan de todos los días con una trabajadora social. Uh-huh. Pero me decía, oye, mira, y me preguntaba, ¿cómo es en tu casa? ¿Hay violencia? ¿Hay insultos? ¿Hay esto y lo otro? Pero yo me callaba las cosas, porque yo no confiaba en nadie. No confiaba en nadie. Pues traías un antecedente de indefensión aprendida impresionante, o sea, no había ni para dónde te hicieras. Y además toda la agresividad contenida, o sea, toda la situación de abuso contenido, pues ya después cuando pudiste desatarte, lo aprovechaste y ya empezaste. Claro, porque inclusive dentro de la familia, sobre todo mi madre, me decía, si tú llegas golpeado, yo te pego. Ajá. O sea, te pego doble. O sea, te pego doble por dejado y por eso y por lo otro. Entonces, más miedo. Ajá. Entonces, pues como pude, me defendía, pero yo con la trabajadora social nunca dije nada, y todo eso. Entonces fue incrementando hasta le empecé a bajar a mi violencia, por así decirlo, un poco, porque pasó un suceso que a mí y a mis compañeros nos sorprendió mucho. Un compañero, estábamos en la clase y me insulta, y le vuelvo a insultar yo, pero a la hora que yo le insulto, me paro y nos empezamos a agarrar a golpes. Entonces yo me acuerdo que él me tenía así agarrado, entonces yo le empiezo a pegar así, y por X razón le pegué en la nuca y se desmaya. Entonces, yo cuando veo eso, empiezo a escuchar, ya lo mataste, te van a meter a la cárcel, eres un homicida, eres esto, es lo otro, te pasaste, y que esto. Entonces, y luego súmale, eso era internamente, los compañeros
¿qué hiciste? ¿Lo mataste? Y entonces yo me espanté. Gracias a Dios ya después reaccionó. Yo pedí permiso para bajar y pedirle disculpas porque me sentía muy culpable. Entonces, desde ahí dije, voy a tener un poquito más de control. Pasó el tiempo y a los 10 años, en esa misma escuela, yo tenía un amiguito con el cual rayábamos los baños, pues, poniendo frases que luego pone un niño, sí, o sea, travieso, y que nos cachó un maestro. Nos lleva con el director y el director nos pone a despintar los baños con tiner, pero sin supervisión. Y nos encerró en el baño y dijo, hasta que no queden limpios. Ahorita en cierto tiempo, ahorita venimos por ustedes. Solventes, niños solos, en una escuela, mala combinación. Entonces, fue pasando el tiempo y empezamos tanto él como yo a sentir algo raro. Yo sentí alegría, me sentí fuerte, me sentí contento. A mí me llamaba mucho la atención el primer efecto que tuve, porque yo escuchaba como un tss, y decía, ay, ¿qué es eso? ¿No? Y ahí me hablaban y yo lo escuchaba en eco. De, oye, y así de, entonces decía, ¿qué es esto? ¡Qué padre! Y me fijé en la botella y vi cómo decía y empecé a buscarlo en la casa, porque yo quería el mismo efecto en tu casa también. Y cambió lo que me decía esa voz. Esto es para ti, tú te mereces ser feliz, con esto eres feliz tú, esto te va a dar poder, esto, lo otro, y vas a ver, y así, o sea, entonces decía, sí, claro, entonces yo le decía a mi mamá, oye, voy a jugar, y a escondidas me bajaba el tiner y abajo en el estacionamiento, pues me drogaba. No lo hacía tan rutinario porque no sé por qué, pero llegó el momento en que yo empecé a ser fiel a esa voz. Yo me acuerdo que un día yo tenía, esto fue antes del consumo, a los 8 años, fue una época en la que le hice pasar a mi mamá mucho miedo porque yo me salía. En ese entonces, bueno, actualmente y en ese entonces, en la Ciudad de México vivíamos en la colonia Portales, a una cuadra de Tlalpan. Y yo me escapaba a los 8 años, en la noche, no tanto, o sea, yo, mi intención, porque me decía, tú te mereces otra familia, búscala, esto, lo otro. Me acuerdo que la primera vez que me escapé, porque me escapé muchas veces, me fui hacia mi casa de mi abuela. Mi abuela le habla a mi papá y mi papá me regresa con mi mamá. Entonces yo dije, pues quiero estar aquí, porque no quiero estar con mi mamá y su pareja, porque son varios pleitos, esto y lo otro. No, pues ya. La segunda vez... parece entonces ya tus papás separados, tu mamá ya tenía otra pareja. Sí. Y pues obviamente eso tampoco favoreció mucho tu entorno familiar. No, entiendo porque... hasta aquí que seguía todo muy turbio, pues, claro, en la familia. Porque aún así, pues no dejaron de discutir ni mi papá ni mi mamá. O sea, cada vez que podían, discutían, peleaban, pero también discutía y peleaba con su pareja por la cual dejó a mi papá. Entonces, pues yo decía, o sea, no cuadra, o sea, hay algo que no... Fíjense, o sea, y lo importante, yo conozco la historia, tengo la fortuna de haber trabajado con Miki en el momento que él estaba en su tratamiento por adicciones, conocí su historia, me impactó muchísimo, de hecho ha sido uno de los retos profesionales más grandes que he tenido, porque sí, de verdad, era una situación que era un combo completo, o sea, había una circunstancia familiar, el entorno escolar, había muchísimos factores totalmente que favorecían después tu incursión ya en lo que es el mundo de las adicciones.
puesto que pues no había sentido de pertenencia, no había sentido de reconocimiento, no, era como estar como una plumita en el viento durante muchos años. Entonces, cuando ya pasa esto que te escapas de tu familia, llamas su atención, ¿cómo vamos yendo como más a la parte ya de adolescente, de joven, hasta que ya después me tocó conocerte? ¿Qué pasó después, Miki? Porque ya después pasaste de solventes a cosas ya más fuertes. Claro. Mira, de los 10 a los 14 años fueron solventes y en ocasiones, como a los 11, 12, alcohol. A los 14 probé la marihuana, consumía igual alcohol, y a través de los 14 hasta los 18 ya probé infinidad de cosas. Sí. O sea, básicamente era tanto mis ganas de pertenecer a alguien que yo no podía decir no. Yo decía, sí, lo que me diera. Ah, mira, como ya después, a mis 14 años, descubrí cómo hacerle para que la gente me tuviera miedo, porque yo ya a los 13, 14, en la escuela ya me reía solo. Decían compañeros que hablaba ya con alguien. Y yo decía, no, es que... te lo estás imaginando. O sea, no quería yo que la gente pues, supiera. Pero yo ya a esa edad, yo ya interactuaba más con lo que yo veía y oía desde niño. O sea, se empezó a convertir en una realidad alterna, pero ya una realidad más cercana a ti que la realidad de la convivencia con la gente que realmente sí era real. Sí, porque yo de niño, yo decía, voy a hablar en mi pensamiento para que nadie me escuche. Yo seguí conviviendo con esa voz y con la sombra desde los 14, bueno, desde muy temprana edad hasta, pues, hace un año, dos, más o menos, ¿no? Desde que yo llego a CELAC, ¿no? Al centro de rehabilitación. Pero cuando yo piso por primera vez un centro de rehabilitación, fue a los 23 años. Estuve 9 meses internado, pero nunca me hicieron un estudio. Entonces fue como hasta el tercero o cuarto que me hacen un estudio y me dicen, le dijeron al director, al padrino, en ese entonces se les llamaba padrinos, necesitamos que le hagan otro tipo de estudios, el encefalograma o algo así, un electroencefalograma y esto y lo otro, porque sus respuestas nos dan un tipo de diagnóstico que no tiene nada que ver con la adicción. ¿Cómo fue para ti ya ahora sí ver de cara que eres esquizofrénico? O sea, ¿qué fue ahora sí ya vivir con el nombre y el apellido de algo que te había acompañado pues, muchos años de tu vida y no habías encontrado todavía cómo llamarlo? Ajá. ¿Cómo fue para ti? Y además adentrarte en la cuestión farmacológica, porque sí, obviamente después del diagnóstico tuvo que venir una medicación. Fíjate que ahí hubo una muy gran complicación porque cuando me hacen el diagnóstico en este centro de rehabilitación y el padrino me llevó, que me decían, a escondidos de mi familia, porque yo me llevaba, el padrino sabía igual mi historia y me decía, es que tú tienes una historia de infancia y de consumo fuerte. Y eso que tenía como 24, 25 años. Y era, pues, un consumo de una persona sin medida. Pero yo pensé que eso nunca iba a empeorar.
Pero cuando me dicen, me dan los resultados, ¿sabes qué? Tienes esquizofrenia. Y yo dije, no, no, ¿cómo puede ser? No, claro que no. Entonces hablé con el padrino y le dije, no le diga nada a mi familia. Yo en algún momento se los voy a decir, pero no se lo quiero decir. Y no tomé medicamentos. Bueno, al principio empecé a tomar para que según esto bajara la psicosis. Porque ya mi psicosis dentro de ese centro de rehabilitación fue tanta la confianza y el aprecio que tuve hacia este padrino, porque teníamos muchas cosas en común, que yo en ese entonces yo era como servidor, pero a diferencia de otros centros de rehabilitación, a los servidores en las noches te dejaban velar para cuidar toda la noche a los internos. Entonces yo en ese entonces, cuando yo ya velaba, yo ya tenía 5 o 6 meses sin consumo, yo le decía, es que vi que movieron la silla. Es que yo vi ya 3 sombras, vi a alguien parado, vi esto, escuché el otro, me abrieron la regadera. O sea, ya como que cosas ya más fuera de lo común, ¿no? Que Ya dicen, había oye, pues, alucinaciones ni que fuera embrujado o ya así. auditivas y visuales ya muy frecuentes. Ajá, entonces él me empezó a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿No estabas así? Entonces me dijo, Miguel, necesito que te mediques porque está aumentando. Y ya volvieron a contactar a las personas que me habían hecho como ese diagnóstico. Me dijeron, es que sí o sí necesita, aunque sea un antipsicótico. Entonces, actualmente tú te dedicas a impactar ya vidas, ya desde afortunadamente, esta vida ya más sana que vives, mucho más funcional, mucho más plena y en armonía con tus hijas, tus papás, a lo que te dedicas actualmente, estudias, fíjate qué interesante, tienes, ¿cómo se dice?, la parte espiritual, física e intelectual en armonía y eso también ha sido maravilloso. En esto que te dedicas, para irnos despidiendo también, de que has impactado actualmente tantas vidas de personas con diferentes padecimientos, no solamente de adicciones, sino también de otro tipo de cuestiones hasta emocionales que se han acercado a ti por tu testimonio, ¿qué mensaje nos podrías dar para irnos despidiendo, agradeciéndote muchísimo tu tiempo, muchísimo tu presencia, y sobre todo este tiempo de compartir tu testimonio? ¿Qué nos podrías decir para irnos? Sí, mira, yo sé que tengo un testimonio en mi vida, ha sido para muchas personas impactantes, muchas personas dentro de centros de habitación. Actualmente, pues ya como lo sabes, yo he regresado continuamente a donde yo estuve, mi último internamiento donde yo estuve, para pues dar testimonio, ¿no? De que con Dios todo es posible, que, que no importa qué diagnóstico te den, Dios sana. Es como una guerra o batalla espiritual, emocional, física, o sea, conlleva muchas cosas, pero para Dios no hay imposible. La verdad es que para Dios no hay imposibles y pues solamente hay que tener fe y tener un poco de paciencia, porque mi proceso de sanación no ha sido de la noche a la mañana. Te ha llevado mucho tiempo. Me ha llevado muchas cosas, o sea, no te digo, o sea, actualmente, o sea, yo me sigo apoyando en mis redes de apoyo, la iglesia, sigo tomando terapia psicológica, servicio, y yo me he comprometido, no tanto con los demás, sino con Dios y conmigo, a decir, este es mi propósito. O sea, que personas que tienen el mismo, o personas que no saben qué hacer con su familia,
se acerquen a Dios, para que Dios les abra las puertas correctas, para que la persona que padezca este tipo de situaciones sea sana y sana. Entonces, realmente, ese es mi propósito. O sea, es diario, yo sé que ese es mi propósito y lo hago con amor y con entrega, porque nadie, ningún ser humano, merece sufrir de tal manera. Podemos ser pecadores, cometer errores, pero a fin de cuentas somos seres humanos y cometemos errores. Y muchas veces vamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores. Pero en esa parte entra Dios, donde restaura vidas y nos hace ver los errores que estamos cometiendo, para que el día de mañana ya no sea de que, mira, ahí va el loquito ese. Mira, ahí va mi bien. O sea, recobraste tu identidad. Claro. Es un gusto enorme, de verdad, Miki, escucharte. Nos da mucho gusto que tengas este propósito de vida, que es maravilloso. Fíjate, las personas que hemos tenido aquí, afortunadamente, dentro de lo que han compartido, cosas muy difíciles, es tan impactante cómo lo han canalizado para poder ayudar a los demás a través de su testimonio, a través inclusive hasta de fundaciones. Tuvimos por ahí invitados que a partir de lo que les pasó hicieron fundaciones. Y bueno, pues quiero agradecerles enormemente a toda la comunidad de Despertares. Hoy fue un programa muy, muy interesante, con una perspectiva de vida muy, muy interesante. Que sin duda alguna, pues esperamos que tenga el alcance que tiene que tener y que llegue a la persona que tiene que llegar, para que pueda tener una decisión en su vida que le pueda representar bienestar y plenitud. Muchísimas gracias, Miki, de verdad, muchas gracias por venir desde la Ciudad de México acá a Querétaro. Lo estamos haciendo este programa en la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues yo les mando un abrazo muy grande, un beso y enorme, y muchísimas, muchísimas gracias por formar parte de la comunidad de Despertares, que cada vez ahí vamos creciendo de poco a poco y de más a más. Muchísimas gracias, que estén muy bien.